Saludos televidentes del Templo del Rock. Estamos en esta oportunidad difundiendo lo que es el rock y el metal aquí a nivel local, en este caso con la agrupación Holocausto. Estamos acá en el municipio de San Cristóbal, en la biblioteca de Fernando Botero, quien nos ha prestado este bonito espacio para precisamente llevar esa cultura del rock y el metal a todos ustedes. Pacho, tenemos un invitado muy especial. Muy especial, Fernando Botero nos dijo, bien pueda jóvenes, hablen de metal extremo, todo lo que quieran y tenemos vía libre. Sí, tenemos aquí a Juanma Popeye, una de las personas pues más íntegras y yo creo que ha trasegado de una forma bien optimista en la escena por décadas, hombre. Hemos admirado mucho tu trabajo desde que comencé a ser fan en los 90s y 2000 y ya como medios y como parte del circuito, ¿no? Sos una persona que sigue metiéndole mucho carisma y mucha fuerza a tu música. Entonces vamos también a tenerte acá, Carlos, pues a Popeye, y vamos a hablar de lo que va a ser su presentación también en Rock Cristóbal, que se viene ahora a mediados de marzo aquí en San Cristóbal, un festival abierto, sin costo, gratuito, donde van a haber varias sonoridades y nos vamos a enfocar principalmente entonces en Holocausto, Carlos. Perfecto, bienvenido a los micrófonos del Muchas gracias, Pacho, muchas gracias, Carlos, por invitarme al Templo del Rock. Pues muy agradecidos pues porque ustedes siempre han tenido ese apoyo incondicional para las bandas nacionales y me parece que siempre han apoyado mucho la escena. Perfecto, vamos a tener por ahí unas 3 partes de este conversatorio. Lo primero es ahondar un poquito en lo que es Holocausto, en lo que es su temática, en qué año se formó, para en la segunda parte tener esa gran descripción de lo que es ese EP nuevo que va a salir de Holocausto que se llama Killer. Bueno, Holocausto arrancó aquí en este pueblo. Es más, estamos en un sitio muy especial, en la Biblioteca Fernando Botero, y estamos sentados exactamente donde había una laguna. Sí. Aquí había una laguna y yo me acuerdo que yo me volaba de la escuela que queda diagonal a la iglesia. Yo me volaba para venir aquí nos veníamos a pescar y sacábamos tricolores. Entonces llegamos a la casa con esos pescaditos a la casa, felices y vueltos nada. Entonces, claro, la pela. Como hablando 90s, sí, 80s. No, principio 80s mucho. Sí, o sea, estamos hablando del 70. A finales de 70. Sí, correcto. Bueno, resulta que Holocausto se formó aquí, en este pueblo, en el 87. Pero antes del 87, nosotros ya estábamos haciendo cosas, estábamos tocando guitarra, pues lógicamente que las guitarras que teníamos eran guitarras acústicas, no teníamos la facilidad de tener guitarras eléctricas. Y bueno, al fin yo me logré en el 87 conseguir una guitarra eléctrica, de esas guitarras que utilizaban los que tocaban vallenato. Creo que me valió como 15,000 pesos y logré traerla aquí. Yo tenía una Silver y me logré conseguir un pedal. No sé de dónde apareció ese pedal, pero apareció un pedal de distorsión y yo se lo conecté a esa grabadora y eso sonaba puro Hellhammer. Sí, todo esto fue como a la par de la época de distorsión. Claro, sí. Y empecé a hacer música. Lógico que yo en ese tiempo no tenía muy claro cómo se hacía la música. Simplemente tocábamos y yo tocaba 2 o 3 cuerdas y con eso me sentía feliz. Bien empírica la cosa. Sí, empírico totalmente. Pero resulta que llegó Steve, que era un chico que venía de Estados Unidos, que siempre venía a pasar vacaciones acá, los papás de aquí, del pueblo. Entonces llegó ya grande y llegó con su guitarra y llegó con un amplificador y bueno, entonces Fercho Paniagua, el de las motos, me dijo: Juancho, llegó Steve, vos que tenés una guitarra, ¿por qué no te parchás con el hombre y armás un parche? Yo ya tenía planeado tener una banda. Entonces, en el principio nos llamábamos los predicadores, y hacíamos ruido, pues. Claro, lo que intentábamos, por ahí medio cogíamos acordes que le enseñaban a uno los viejitos que tocaban guitarra. No es que esto sea así, entonces uno los cogía con la guitarra desafinada, pero los cogía, ¿cierto? Y ahí empezamos con el proyecto. Ya me reuní con Steve, bajé aquí al parque y empezó a tocar el hombre. Cuando le dije: no, hermano, es que yo ese nivel no lo tengo. Ese nivel. Más venido. Sí, no, el man ya venía de conciertos con Slash, pues el man ya venía de asistir a conciertos de Slash. Y hasta ese momento no tenía ningún otro contacto con otros músicos de la escena. No. Mira, teníamos contacto con un chico
que se llamaba César, que él vivía aquí al otro lado del puente, que era un metalero tenía las orejas llenas de piercing, y el man caía al parche y nos decía que él se reunía con los manes de Danger, con los manes de Parabellum y con todos, con los de Nemesis, y el man tenía pues como ya esa relación y empezó a traernos como toda esa información. Y venían los sencillos, y claro, y como en ese tiempo también el punk era muy, muy parceriado con a pesar de que había diferencias, pero era muy parceriado con el metal. Entonces nos llegaban sencillos de Ira, no recuerdo bien, de otras bandas, pues en esa época, de Desastre. Es que ya en esa época ya habían salido muchos trabajos, muchos demos de las bandas que conocemos. Demos, sí, exacto, y venían muchos EPs. Cuando empezó a llegar todo eso, y nosotros no, pues qué chimba, entonces hay que formar una banda, ¿cierto? Yo ya había empezado a planillarme, a formar una banda antes de que te llegara Steve. Pero ya habías captado toda esa tras que venía de Estados Unidos. Sí, claro, sí. Todo eso. Sí, claro, nosotros ya en esa época, antes del 87, nosotros por ahí en el 83, 82 ya estábamos escuchando metal. Todo eso. Sí, claro. Es más, habían llegado... O sea, somos contemporáneos. Sí, claro, sí. Exacto. No me meta ahí. Sí, claro, porque es que estoy hablando que yo soy de 71, soy de los 71, entonces, okay, claro, yo ya venía en el 80, ya estaba cumpliendo 10 años y yo ya quería... Yo soy del 80. Claro, yo ya quería explorar, ya escuchaba uno por ahí cositas de rock, y había mucha gente en el pueblo que escuchaban salsa, pero también tenían pastas de Van Halen, todas esas cosas, claro, de Kiss. Y entonces decían, no, pues esto. Entonces los manes iban a los parches, colocaban su salsa y colocaban el rock. Entonces uno como que era como que, uy, ¿esto qué es? Entonces claro, uno iba ya de niño a mirar esas pastas, curioso, y decía, esto suena muy rico. Claro, exacto. Entonces uno miraba. Entonces, y aquí había un señor que él se llama Darío, y él tenía una chacita allí donde vendía cigarrillos. Para mí Darío fue era como el rockero más grande de San Cristóbal, porque él era un cucho, nosotros éramos niños y él tenía, y él me decía, nos contaba, no, es que yo estuve en el Ancón. Decía, no, yo estuve en el tocaron los Jets. Sí, todo eso, man, y yo fui a Ancón y estuve parchado allá. Entonces él tenía una grabadora y colocaba, perdón, me estoy emocionando mucho. Colocaba Bulldozer, colocaba Peter Frampton, colocaba pues una cantidad de cosas. Entonces nosotros escuchábamos una cantidad de música que no teníamos. Que a nosotros nos estaba llegando por un lado metal y punk nacional y metal internacional. Claro. Y por otro lado el man nos estaba mostrando la vieja guardia. La vieja guardia. Correcto. Entonces, ¿qué era esto? Entonces el man nos explicaba, nos llevaba a la casa y nos mostraba los LPs. Yo decía, pero ¿esto qué es, hermano? Entonces hay que documentarlo, por sí, ¿no? O sea, es que para San Cristóbal también se va abriendo un mundo de tantas cosas en esa época, porque era muy fructífero. Claro. En todos los géneros. Claro. Sobre todo lo que yo digo, sin dramas, pues. Sin como Medellín, con otros conflictos. Sí. Aquí fue más todo positivo. Sí, total. Generado. A mí una vez me decía un joven metalero que pues yo lo vi crecer, entonces una vez me lo encontré y me dijo, es que vos sos una caspa. Le dije yo, pues hermano, yo no soy ninguna caspa, yo simplemente... A mí me gusta la música, a mí me gusta escuchar. Yo desde niño empecé a escuchar y a mí me mostraron una infinidad de tendencias musicales que yo quería explorarlas, yo quería escucharlas. Desde la vieja guardia hasta el metal y hasta lo que se fue evolucionando la música en el glam y en el rock, porque es que para mí ha sido una influencia muy grande todo lo que ha venido, ¿cierto? Y aparte de eso, uno en el camino cuando es niño se encuentra con muchos personajes que tenían mucha historia. Es más, a Darío hace una semana me lo encontré aquí y él sigue escuchando Vieja Guardia. Entonces, para mí es un referente muy importante porque ahí nos íbamos y nos sentábamos. Yo me acuerdo que yo aquí vendía cigarrillos, el Marlboro, el Kentas. Piel roja sin filtro. Aquí había un parche en el Parque San Cristóbal porque en esa época había mucho narcotráfico aquí en el pueblo. Claro.
Entonces todos esos pillos, bueno, todos esos narcotraficantes caían al pueblo, aquí estás, a la Fontana, y bueno, todo el rollo. Del personaje que estamos hablando, él tenía su chacita al frente de la Fontana, Darío. Y Darío no colocaba en absoluto nada de salsa, ni de merengue, ni de vallenatos. Claro. Era solo rock. Entonces, uno se hacía al lado de la grabadorcita, el man trabajando al lado y uno al ladito, escuchando lo que el man colocaba. Y eso hizo crecer de pronto la necesidad de seguir escuchando y de seguir explorando el rock. Es que a eso voy. Así sea el músico que toque géneros extremos, lo que sea, siempre cuando uno profundiza en su interior de cada músico, siempre hay algo de vieja guardia que, digamos, lo mantiene siempre, lo permea, lo ha escuchado, lo lleva siempre. Entonces la vieja guardia, independiente del género, nunca se va a apartar, ¿verdad? De los músicos, así sean extremos. Total, mis influencias son más por el rock británico de los 80 que el metal actual. Del metal actual yo considero que he aprendido muchas cosas porque, bueno, ya trabajan muchas disonancias y muchas cosas que también en el rock británico de los 80 también lo hacían. También lo hacían. Lo que pasa es que no lo percibíamos tan claro, pero lo hacían, ¿cierto? Entonces, yo no sé, para mí el aprendizaje ha sido muy importante. Entonces, yo no me puedo, por eso yo te digo, Holocausto nos encasilla en una tendencia musical, que es que somos thrash, o somos death, o somos doom. No, somos lo que somos, o sea, somos una banda que hacemos música. Y que dentro del género del metal, hacemos metal, pero también tenemos muchas influencias del rock. Entonces, estamos diciendo que, ¿qué año sería Holocausto? 1989, cogió ese nombre. Holocausto ya empezó a ser a partir del 88, como Holocausto, porque antes nos llamábamos Sacramento, un año de Sacramento, un año de Holocausto, ¿cierto? Y además, César, le decíamos muletas porque él tenía un problema entre las piernas y pues el man era con unas muletas ahí y se arrastraba el hombre. Y era muy teso porque el man se metía en los parches de punk y los parches de metal con muletas y todo eso. Entonces le decíamos César Muletas. Él ya falleció, entonces para nosotros fue como también un ser que nos introdujo también en la escena del metal nacional, pues de Medellín. Entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que Lucho hacía conciertos en su casa. Y entonces, por medio de él, fuimos a un concierto que estaba debutando Piroquinesis, Extrema Unción y otras bandas ahí en el patio de la casa de Lucho, en Belén. Entonces, eso para nosotros fue como una introducción a la escena. Entonces ya la gente nos reconocía, estos son los del Holocausto. Estos son los del Holocausto. Y como nosotros, llegamos al pueblo, cuando llegamos y nos preguntamos, esta gente ya nos distingue. Pero porque César era un ser que toda la información que él tenía alrededor la comunicaba y estos manes son de San Cristóbal, ¿cierto? Entonces empezamos a tener como un reconocimiento a partir de esa época y ya empezamos a planillarnos como un grupo de la escena y empezamos a hacer música ya para hacer el demo. Entonces empezamos a hacer el demo desde el 88, ya empezamos a pensar en hacer un demo. Recuerdo que a final del 88, 89 tuvimos un concierto en un año después de haber formado la banda con Asalmatun. Con Asalmatun ahí en Robledo, ahí cerca del colegio en un garaje. Me acuerdo que eso se llenó hasta las pelotas y hermano, y claro, Asalmatun era una super banda. Nosotros éramos una bandita que estábamos arrancando y que no sabíamos todavía, o sea, y encajamos y nos hicimos amigos y hicimos ese parche con Asalmatun cuando llega y se monta esa banda a tocar, hermano, con Joe William en la batería, con estos manes ahí. Eso es una cosa impresionante, hermano, brutal. Pacho, bueno. En esta miniserie de 10 capítulos de la biografía de Holocausto. Bueno, hay mucha tela que cortar. Bueno, el primer demo fue Generación Muerta. Fue un demo muy, muy bonito.
que lo Ya hicimos. 1990. Sí, ¿cierto? en el 90, sí. Ok. Lo estábamos trabajando desde antes, lógico, pues con todo el proceso de montaje de la música. Lo hicimos en un subterráneo abajo es que donde el argentino, donde el argentino, no recuerdo bien, donde queda ahora Musicalia, algo así, bueno, Musicalia. Eso queda por allá por el paseo ese donde está Cedar, la playa, sí. La playa. Más abajo de la playa bueno, y ahí hicimos nuestro primer Ok. demo, Generación Muerta, y de ahí, por ejemplo, salió el tema que es muy reconocido, que es La Muerte Salva, Predicado Mortal, pues que son temas que son los que más tocamos pues, de esa época, ¿cierto? Eso todavía va en el setlist, imagino, ¿no? No, en este setlist, sí, o sea, el concierto pasado que hicimos en Bucaramanga sí tocamos esas canciones porque había mucha vieja guardia que quería escuchar esas canciones que nunca las habían escuchado en vivo. Pero actualmente estamos haciendo ya un repertorio muy variado, o sea, cogemos de cada álbum De cada una época. canción y le damos pues como la prioridad, ¿cierto? Pero ya ahora con el nuevo trabajo también le damos como una prioridad también a lo nuevo, Yo ¿cierto? luego de ese demo que siguió. De ese demo siguió el Obsesión Inducida, ya fue grabado en el 92. Luego, ese demo también es muy bonito porque está la humanofobia, está post-trauma. Bueno, hasta ahí la generación de Holocausto, la formación de Holocausto original, hasta ahí fue, hasta el 92. De ahí ya se fue Steve para Estados Unidos, Gabriel se retiró del grupo, el vocalista, y yo continué con Alex. Entonces, Alex y yo seguimos tocando y hicimos un tercer trabajo en el 93, que fue El Inferior, que fue un EP. Y ese EP lo grabamos Alex, estaba Lucho Antagon, ¿cómo se llama? Ramírez. Luis Ramírez. Nos hizo el bajo en esa grabación. Estaba Miguel Góngora en los teclados. Ajá. Y yo en las guitarras. Y Alexander Correa en la batería. Alexander, él es baterista de Holocausto. Estos demos llegaron a hit musicales, ¿sabes? Sí, ¿no? claro. Hacemos el Claro, micrófono. fue donde yo los Pacho, conocí. sí. Acuérdate del micrófono Claro. para que quede tu voz. Sí, porque es que él se apropió de él, pues, entonces eso se repartió en el hit musical. Yo me acuerdo, cuando empecé en el colegio a buscar demos, allá estaban también con el mismo Antagon, con Crucifixion, cosas de Neus, Masacre, Posguerra, muy genial. Entonces ya ese tercer demo, y de ahí, ¿qué salto siguió? Bueno, de ahí, bueno, es mejor que lo tengas. De ahí salió, desde el Inferior salió un demo que se llama Aberración, que es un demo, es algo que grabamos en casa, eso fue grabado así en casa, un parche que hicimos Andrés Merchan y yo lo invité pues para que tocara un rato ahí unos temas y entonces montamos como 5 canciones de la Aberración, que es como una mezcla entre el del metal y el black metal, porque yo cogí la voz y la puse muy delgadita, y hicimos un parche ahí y nos hicimos, y le dije yo voy a sacar un demito con esto, es como un demo de estos 5 trabajos que tenemos, y le metimos ahí como parte de otras canciones, de otros trabajos. Luego, de ahí ya la nueva generación de Holocausto, que fue con el Utopía, que ya fue con Juan Escobar, con Diego, con Miguel Góngora y yo. Éramos los 4, hicimos el Utopía. El Utopía fue un trabajo muy interesante, un poquito, lo hicimos un poquito con unas voces más claritas, pues yo apenas estaba empezando como a entender la parte de mi voz, porque yo todavía no la conocía. Y bueno, ese demo se fue grabado en el 95. Luego viene el Tortura Mental, en el 96. Okay. Ese Tortura Mental fue 4 temas nuevos y una reedición de La Obsesión Inducida, un poquito de Utopía y un poquito de Generación Muerta. O sea, había como detallitos porque queríamos como aprovechar ese sonido en estudio de grabación para hacerlo mejor, para que tuviera mejor sonido. Entonces ese fue el Tortura Mental. Del Tortura Mental viene el Seres Inertes. El Seres Inertes ya fue grabado con la nueva formación de Holocausto, en la que está en la actualidad, que estaría en la batería Josy Marcano, en el bajo está Marlon Cano, en las guitarras está Juan Esteban Merino y yo en las voces y guitarra rítmica. O sea que después de la línea original de Holocausto, ya sí te apoderaste también de la vocalización. Claro, yo tuve problemas con la vocalización.
porque no sabía cantar, entonces me raspaba mucho Claro. la garganta y a veces había momentos en que yo no podía cantar en los ensayos. Claro. ¿Qué pasa? Entonces me daba muy duro. Yo no sabía cómo hacer el trabajo de voces. En el Utopía tuve que acudir a que me ayudaran los músicos, porque yo no tenía voz para grabar el Utopía. Entonces habían canciones mías y habían canciones que las cantaba también Miguel Góngora, y el otro guitarrista hacía los coritos. Y eso también pasó en el Tortura Mental. Yo tuve problemas de voz, entonces yo no pude grabar bien el Tortura Mental. Ya luego en el Seres Inertes dije, Bueno, ¿y cómo aprendiste? empecé a hacer técnica vocal. Ok. Entonces empecé a manejar las voces desde el estómago en vez de trabajarlas desde aquí. Claro. Y yo ya puedo cantar horas y se me afecta la voz de pronto un poquitico por la resequedad, porque tengo un cuerpo muy caliente. Entonces tengo O sea, que estar tomando. la técnica es sacar el Sí, aire del de acá, estómago de acá, sí. y no de acá. Sí, Correcto. pero yo no quería cantar gutural y yo no quería cantar lírico. Yo quería cantar con mi voz propia. Entonces yo hago un registro. El registro mío es muy natural, con fuerza. Entonces yo lo distorsiono, pero es un registro natural. Correcto. Entonces quizás por eso ya los trabajos de Holocausto suenan un poquito diferentes a los viejos, porque ya el registro mucho más, está más elaborado, mucho más contundente, ya con más experiencia. Pero muy chévere porque normalmente es lo opuesto. Claro. Ya la gente, la voz se va desgastando y antes va bajando de nivel. En cambio, has sabido aprovecharla y adaptarla a lo que vos querés. Y se nota mucho en el nuevo trabajo de Holocausto el trabajo de voces, porque lo he mejorado un 100%. Entonces ya se siente mucho más cómodo, se siente más grueso, más agradable y con un registro mucho más original pues, de lo que yo quería hacer. Pienso que el trabajo nuevo tiene ya como todo ese complemento de lo que nosotros queríamos hacer. Y bueno, de ese último trabajo del Seres Inertes, estábamos hablando del Poder del Mal, que son 5 canciones, un EP, que no le hemos dado mucha bomba, porque lo tiramos por Spotify, hay gente que le gusta, muy bacano, tiene un sonido muy ochentero. Y ya ahora con este trabajo del Killer, pues yo creo que ya borra un poquito todos esos trabajos porque ya es mucho más profesional. Ya queríamos hacer algo mucho más elaborado. ¿Cómo se mueve Holocausto? Sí, es algo interesante, Carlos. Muy interesante porque en estos momentos estamos viendo un cambio muy importante en la música nacional, ¿cierto? Bueno, muchas bandas ya no quieren cantar en castellano, pues, o en español. Okay. Que eso lo veo como un factor negativo, muy negativo porque de pronto buscarán internacionalizarse. Sí, claro. Correcto. Exacto, sí. O sea, yo lo veo como un factor muy también muy importante pues en las bandas de ahora porque son jóvenes con otra expectativa o otra proyección, ¿cierto? Pero es como muy homogeneizador al mismo tiempo, ¿no? Sí, porque es que yo veo bandas tan buenas en estos momentos en Medellín, tan buenas, que tocan uno a y que uno dice, no, esto es hay una calidad ahora bastante. Pero claro, por la tendencia en inglés, sí tienen como un parecido a ciertas bandas internacionales. Y yo digo, son tan buenos, pero no les falta un poco más de originalidad. ¿Cierto? ¿Y qué le da la originalidad a una banda? Pues digamos que la vocalización y también la interpretación si es en castellano. Porque es que cantar en español no es tan fácil, es mucho más difícil, hay que trabajarle más a la voz, el inglés es mucho más fluido, las palabras se pueden esconder mucho más fácil, más sonoro. Sí, no estoy diciendo de que no se puede hacer, que claro, cada uno tiene su enfoque. Yo veo que la escena ha crecido mucho a nivel musical, ha crecido demasiado. Hay mucha competencia, sí, hay mucha competencia, y eso también lo pone a uno en un punto muy importante. ¿En qué punto? En el punto en que usted no se puede quedar atrás. Usted como músico no se puede quedar atrás. O sea, hay que batallar contra toda esa generación que viene arrasando. Sobre todo con tanta opción. Exacto. para el oyente. Claro. Pero hay un punto muy importante que es la originalidad. Que no todas las bandas suenan originales. Okay. Entonces pueden ser muy buenas porque son muy buenas. Pero la originalidad para mí en cierta manera se ha perdido y hay que rescatar eso, hay que rescatarlo. Yo lo he comentado con amigos de otras bandas
también, y también damos a lo mismo. Por ejemplo, hay bandas que siguen conservando su raíz y vos las escuchás y son nacionales, no son o sea, son de aquí. ¿Y qué es lo que gusta ahora a nivel internacional? Algo diferente. Algo diferente. Estos manes suenan diferente a cualquier cosa, y eso es lo que marca la diferencia entre las bandas europeas, las bandas de Estados Unidos, a las bandas colombianas. Y hablando específicamente de las bandas de Medellín, que siempre llevan ese sticker. Correcto. Esa originalidad, porque yo he escuchado bandas nacionales de otros departamentos y son muy buenos, pero yo sigo buscando ese... Y ya lo he escuchado. Sí, ya yo sigo buscando como quién me va a conquistar, qué banda me está conquistando ahora. Y eso sí, me ha dado mucha dificultad. He visto bandas muy buenas musicalmente, vocalmente excelentes, pero no me han conquistado. No me han conquistado, pues, como otras bandas, como cuando uno llegaba a esos parches y veía a Lucho cantando Némesis ahí todo raro y uno decía, güey, qué bacanería. Es más, yo voy a un concierto de Reencarnación porque me encanta ver a Piolín cantar. Blasfemia, Nerva, Sí, son diferentes. sí, ya, es más, yo digo que, pues yo cuando va a tocar Reencarnación, si yo puedo ir a los parches, porque me encanta ver esa originalidad que tiene Piolín y que sigue conservando esa línea tan bonita. Musicalmente han evolucionado mucho también. Claro. Y eso me parece muy bacano. Pero como te digo yo, o sea, ese sello está ahí. ¿Será que en nuestra próxima sesión se podrán ganar el corazón de Holocausto? En el pueblo, yo cuando era niño, yo jugaba pues con todos estos pelados por acá y bueno, todo el cuento. Y mi mamá siempre me da sopa de espinaca. Entonces, entonces en ese tiempo estaba Popeye. Los brazos no son Sí, así. ¿qué pasa? Eso ya no se ve, eso ya no se ve. Sí, entonces llegó una vez un man en una de esas, como aquí había digamos que Parador. donde recogían tierras, entonces un camionero de esos manes era muy amigo de la familia. Entonces él pasaba por aquí, por estos lados, y me gritó, hey, Popeye, anda, cómete las espinacas. Claro. Entonces todos los niños del barrio, así, que Popeye. Entonces, y en esa época sí, claro, daba Popeye en la televisión. Exacto, daban Popeye. Entonces ya que Popeye. Entonces y resulta que el guitarrista, cuando hicimos el demo, en que lo hacíamos así a mano y sacamos una fotocopia, él le colocó Juan Manuel y entre paréntesis Popeye. Entonces, claro, ese demo ya quedó marcado con el nombre Popeye. Marcado. Entonces ya todo el mundo Popeye. De hecho, en los créditos de los discos se usa mucho los apodos ahí. Sí. Una época donde habían piolines, Popeyes, brujas, bestias, muy chévere los apodos de los 80s. Bueno, hemos terminado esta primera parte con Holocausto. Hemos hablado muy íntimo de esa historia interesante de Juan con la banda. Vamos a una segunda parte luego, donde vamos a hablar entonces de su último trabajo, un EP que se llama Killer. Los esperamos en esa segunda parte. Y como hemos hablado, estamos acá en la Biblioteca Fernando Botero, acá en San Cristóbal, y que pues nos ha servido de ambiente para esta bacanísima nota que hemos tenido entonces con Popeye. Nos vemos en la segunda parte.